Cuando Clint Eastwood pasó caminando por un concurrido puesto de arte en una acera de la ciudad, la mayoría de la gente ni siquiera lo notó. Solo otro transeúnte, solo otra cara en la multitud. Pero cuando se detuvo, tomó un cuadro y escuchó en silencio a la chica frente al puesto, todo cambió. Porque esta no era cualquier artista. Sophie Carter estaba luchando por más que solo reconocimiento, estaba pintando para salvar su propia vida. Y lo que sucedió después se convirtió en un momento inolvidable, porque, al estilo característico de Clint Eastwood, no solo compró un cuadro, cambió su futuro para siempre. Era una habitación tenue y estéril donde las luces fluorescentes arriba zumbaban suavemente, proyectando un resplandor pálido sobre las paredes blancas. El olor antiséptico impregnaba el aire, mezclándose con el leve pitido de los monitores de la habitación contigua. Sophie Carter estaba sentada en la cama de hospital arrugada, sus manos apretadas en puños en su regazo. Frente a ella, el doctor Patel ajustó sus gafas, su expresión cuidadosamente neutral. Sophie ya sabía lo que venía, había escuchado ese tono antes, gentil, practicado, del tipo que los médicos usan cuando están a punto de dar malas noticias. El tratamiento está funcionando, dijo, un pequeño destello de esperanza en su voz, pero necesitarás al menos 2 rondas más de quimioterapia. Sophie apenas se inmutó. Estaba acostumbrada a esta rutina, el dolor, la enfermedad, el agotamiento. Se había convertido en parte de su vida ahora. Lo que no esperaba era lo que dijo a continuación. Entiendo que tu familia está luchando con los costos. Desafortunadamente, sin cobertura de seguro para la próxima ronda, los gastos de bolsillo serán. Vaciló, luego suspiró, considerables. Su madre dejó escapar un suspiro tembloroso a su lado. Sophie no necesitaba mirarla para saber que estaba conteniendo las lágrimas. Las facturas médicas ya los habían agotado, sus ahorros se habían esfumado, la última ronda de tratamientos los había llevado al límite, y ahora esto. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se deslizó en el pecho de Sophie, no de morir, sino de ver a sus padres perder todo intentando salvarla. El viaje a casa fue silencioso. Su madre aferró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La voz de su padre había sido ronca cuando le dijo que todo estaría bien, pero Sophie podía escuchar la mentira en ello. Esa noche, acostada en la cama, miró al techo, su corazón latiendo con fuerza. Se negó a ser una carga, se negó a dejar que sus padres se ahogaran en deudas por ella. Y fue entonces cuando se le ocurrió. El arte siempre había sido su escape, su pasión. Si pudiera crear algo que importara, algo que la gente quisiera comprar, tal vez podría contraatacar a su manera. Para la mañana, Sophie había tomado una decisión. No iba a esperar un milagro, iba a crear uno. El primer trazo de pintura siempre se sentía como magia. El pincel se deslizaba sobre el lienzo, dejando atrás azules suaves y trazos audaces de naranja, los colores mezclándose para formar algo nuevo, algo vivo. Sophie estaba sentada en un taburete plegable, su puesto de arte instalado en una concurrida acera del centro. La pequeña mesa de madera frente a ella estaba cubierta de lienzos ordenadamente dispuestos, cada uno una pieza de su alma. Su madre la había ayudado a montar el puesto esa mañana, pero el resto dependía de Sophie. Había sido su idea, después de todo. Había pasado la última semana vertiendo cada onza de energía en sus pinturas, sabiendo que esto ya no se trataba solo de arte, sino de supervivencia. Si pudiera vender lo suficiente, si la gente veía valor en lo que creaba, tal vez, solo tal vez, podría costear el tratamiento que podría salvar su vida. Pero la esperanza era algo frágil. Los peatones pasaban, algunos mirándola de reojo, otros apenas notándola. Una mujer con una chaqueta azul marino aminoró el paso por un segundo, admirando un lienzo antes de negar con la cabeza y seguir adelante.
Un hombre con gafas de sol y un traje a medida se detuvo el tiempo suficiente para leer el pequeño cartel escrito a mano frente a su puesto: arte original para financiar mi tratamiento contra el cáncer. Su boca se apretó en una línea fina, luego se dio la vuelta y se fue. Sophie exhaló lentamente, aferrándose al borde de la mesa para estabilizarse. El calor de la tarde la presionaba, haciéndola marearse. Habían pasado horas y no había vendido ni una sola pieza. Alcanzó su botella de agua, con las manos temblando ligeramente mientras tomaba un sorbo. La fatiga roía sus huesos, un cruel recordatorio de lo que enfrentaba, no solo el mundo, sino su propio cuerpo. Pero rendirse no era una opción. Forzó una sonrisa mientras una pareja mayor se acercaba. Los ojos de la mujer brillaban con curiosidad. «Estos son hermosos», murmuró, pasando los dedos ligeramente por el borde de un lienzo. Era una pieza en la que Sophie había vertido su corazón, un vasto cielo desértico pintado en púrpuras profundos y rayas de oro. «¿Cuánto por este?» Sophie tragó saliva. $80. La mujer compartió una mirada con su esposo, quien asintió. «Lo tomaremos». Por un segundo, Sophie no se movió. Había ensayado este momento en su mente, pero ahora que estaba ocurriendo, se sentía congelada. Luego, mientras la mujer le entregaba el efectivo, algo dentro de Sophie se abrió. La primera venta, su primera victoria. Se aferró a esa sensación mientras empacaba el cuadro en una bolsa de papel. La pareja se alejó, dejándola con $80 y un renovado sentido de propósito. Tal vez era solo una chica vendiendo arte en una esquina, pero estaba luchando, y aún no había terminado. La ciudad estaba viva. Músicos callejeros tocaban guitarras en las esquinas, sus melodías mezclándose con el zumbido distante del tráfico. Turistas pasaban, tomando fotos de murales pintados en los costados de viejos edificios de ladrillo. Hombres de negocios pegados a sus teléfonos pasaban sin mirar dos veces. Sophie estaba sentada en su pequeña mesa, con las manos descansando en sus rodillas, observando el mundo moverse a su alrededor. Era extraño estar rodeada de tantas personas y aún así sentirse invisible. Hasta ahora, había vendido un cuadro, uno. Cada vez que veía a alguien mirar hacia ella, la esperanza se encendía en su pecho. Tal vez esta persona se detendría, admiraría su trabajo, la vería no como una chica pidiendo caridad, sino como una artista. La mayoría no lo hacía. Algunos aminoraban el paso, sus ojos deslizándose hacia los lienzos antes de seguir adelante. Otros apenas la notaban en absoluto. Y luego estaban los que sí se detenían, pero solo para ofrecer lástima, no apoyo. Una mujer de mediana edad con un vestido floreado suspiró mientras leía el cartel de Sophie. «Oh, cariño», murmuró, su voz cargada de simpatía, «desearía poder ayudar, pero no tengo el dinero». Sophie sonrió cortésmente. «Está bien, gracias por detenerse». La mujer se quedó, su mirada pesada. «Pobrecita, debes ser muy valiente». Valiente. Esa palabra otra vez. La había escuchado tantas veces desde su diagnóstico, pero nunca se sentía correcta. No era valiente, estaba desesperada. Estaba cansada. Aún así, asintió, dejó que la mujer ofreciera sus suaves palabras, luego la vio alejarse, como los demás. No mucho después, apareció un tipo diferente de cliente. Un hombre con chaqueta de cuero, gafas de sol en la cabeza, se acercó con paso despreocupado a su puesto. Observó los cuadros por un momento antes de soltar una risa baja y divertida. «Nadie compra arte real ya, pequeña», murmuró. «Deberías intentar vender impresiones o, no sé, encargos en TikTok». Las manos de Sophie se cerraron en puños.
Contuvo la respuesta cortante en la punta de su lengua, tragándose la ira que ardía en la parte posterior de su garganta. Había tratado con personas así antes, personas que no entendían, que pensaban que los sueños no valían la pena perseguir. No necesito tus consejos, dijo simplemente. Solo necesito luchar. El hombre resopló, pero no discutió. Se alejó, mezclándose con la multitud. Sophie dejó escapar un suspiro lento. Se negó a dejar que la frustración ganara, porque en algún lugar de esta ciudad, tal vez hoy, tal vez mañana, alguien la vería, y eso cambiaría todo. Para el cuarto día, Sophie estaba agotada. Su cuerpo dolía por sentarse en el duro taburete metálico, sus músculos débiles por los tratamientos de quimioterapia. El calor del verano presionaba contra su piel, haciéndola marearse. Había vendido 3 cuadros en total. No era suficiente, ni siquiera cerca. Intentaba mantenerse optimista, pero el peso de la realidad se estaba colando. Tal vez el hombre con la chaqueta de cuero tenía razón, tal vez a nadie le importaba. Y entonces, de la nada, alguien se detuvo. No cualquier cliente, una periodista. Era joven, quizás en sus veintitantos, llevaba un cuaderno y una insignia de prensa enganchada a su bolso. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una coleta suelta, y sus ojos se iluminaron al ver el puesto de Sophie. «Esto es hermoso», dijo, señalando un lienzo de un paisaje urbano al atardecer. «¿Pintaste todos estos tú misma?» Sophie parpadeó, asintiendo lentamente. «Sí». La periodista sonrió, sacando su teléfono. «Dirijo un pequeño blog de arte en línea. Me encanta encontrar talentos ocultos en la ciudad. ¿Te importa si tomo algunas fotos?» Sophie dudó. «Espera, ¿en serio?» «En serio». Durante los siguientes minutos, la mujer tomó fotos de los cuadros, de Sophie sentada en su puesto, del pequeño cartel escrito a mano que explicaba por qué estaba vendiendo. Luego hizo la pregunta que Sophie no esperaba. «¿Cuál es tu historia?» Entonces Sophie le contó sobre las visitas al hospital, sobre las facturas médicas acumulándose, sobre cómo se negaba a dejar que sus padres lucharan solos. La periodista asintió pensativamente, tomando notas en la esquina de su cuaderno. «La gente debería escuchar esto», dijo. «Me aseguraré de que lo hagan». Sophie no le dio mucha importancia. La gente hacía promesas todo el tiempo. Pero a la mañana siguiente, cuando llegó a su puesto, algo era diferente. Más personas se detenían, no solo para mirar, sino para comprar. Una mujer compró 2 cuadros seguidos. Una pareja joven hojeó sus lienzos, debatiendo cuál llevarse a casa. Para el mediodía, había vendido más cuadros que en los últimos 4 días juntos. Luego, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas, su mejor amigo. «Tío, mira esto». Hizo clic en el enlace. Era un artículo, su artículo, luchando por el arte, luchando por la vida, la adolescente que pinta su camino hacia la quimio. Y al final, miles de compartidos. El corazón de Sophie latía con fuerza. Esto era real. Pero incluso entonces, no sabía cuán grande se volvería este momento, porque su cliente más importante aún estaba en camino. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la acera, extendiéndose más allá del puesto de Sophie, mientras otra ola de peatones pasaba apresuradamente. La ciudad era un borrón de movimiento, personas perdidas en sus propios mundos, sus propios problemas, sus propias distracciones. Sophie se limpió el sudor de la frente, intentando ignorar el mareo que se colaba. Su cuerpo le gritaba que descansara, pero descansar no pagaría la quimioterapia. Exhaló, ajustando la pequeña pila de cuadros en su mesa.
La mención en el blog de arte había ayudado, las ventas estaban aumentando, pero aún estaba lejos de su meta. Y entonces, sin previo aviso, la energía a su alrededor cambió. Una presencia tranquila, una quietud que se sentía fuera de lugar en medio del caos de la ciudad. Lo sintió antes de verlo. Un hombre alto y mayor se había detenido en su puesto. No era como los demás. No estaba mirando su teléfono, no estaba apresurándose hacia su próxima reunión. Estaba completamente inmóvil, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta de cuero gastada, un sombrero de vaquero inclinado bajo sobre su rostro. Estaba estudiando sus pinturas, no solo mirando, sino realmente viéndolas. Sophie apenas le prestó atención al principio. Había visto todo tipo de clientes, turistas curiosos, empresarios escépticos, compradores distraídos que fingían estar interesados solo para irse. Pero este tipo, algo en él era diferente. Estaba demasiado cansada para identificar por qué. Ve algo que le guste. Los precios, no la historia. Lo miró de nuevo, esta vez adecuadamente. Su rostro estaba surcado por la edad, pero sus ojos azules penetrantes tenían algo afilado, algo firme, como si hubieran visto cientos de vidas y aún no se impresionaran fácilmente. Algo en él la hacía sentir como si estuviera en un viejo western hecho realidad. Se aclaró la garganta. Pinto porque debo, dijo simplemente. Es lo único que puedo controlar ahora mismo. Él no parpadeó, solo esperó, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Así que ella le contó sobre el diagnóstico, sobre el reloj que corría que le habían dado los doctores, sobre cómo cada trazo de pincel, cada venta, no era solo sobre supervivencia, era sobre recuperar su vida. Y cuando terminó, el hombre no ofreció simpatía, solo asintió. Luego, extendió la mano hacia un cuadro. El hombre levantó un lienzo en blanco y negro de la mesa, inclinándolo ligeramente bajo la luz. Era uno de los favoritos de Sophie, un vasto paisaje desértico con la silueta de un vaquero solitario en la distancia, el contraste entre luz y sombra, el cielo interminable. Le había tomado semanas perfeccionarlo. El hombre lo estudió con cuidado, luego, con un asentimiento lento, habló. Me llevo este. Sophie apenas reaccionó al principio, había hecho esto una docena de veces antes, clientes eligiendo una pieza, entregando el dinero, yéndose sin pensarlo 2 veces. Tragó saliva, pasando una mano por la parte de atrás de su cabello corto. Está bien, son $200. El hombre ni siquiera buscó su billetera, en cambio, sacó un talonario de cheques. Sophie parpadeó, desconcertada por el gesto inesperado. Nadie llevaba talonarios de cheques ya. Observó cómo destapaba un bolígrafo, sus movimientos lentos y deliberados. Escribió algo, arrancó el cheque del libro y se lo entregó. Ella lo tomó con hesitación, sus dedos apenas aferrándose al papel, y entonces vio el número. Su respiración se atascó en su garganta, su visión se nubló en los bordes mientras sus ojos se fijaban en el cheque, en la cantidad imposible escrita con una caligrafía pulcra y audaz. No $200. $50,000. Sus manos se empezaron a temblar. Esto, susurró, apenas capaz de formar palabras, esto no puede estar bien. El hombre sonrió, inclinando su sombrero ligeramente hacia atrás, revelando su rostro por completo. El corazón de Sophie se detuvo. Clint Eastwood, la leyenda, el ícono, el hombre cuyas películas su padre la había obligado a ver de pequeña, el hombre cuya mirada sola había definido generaciones de cine, y aquí estaba, de pie frente a ella, comprando su arte, cambiando su vida. No podía respirar. Comenzó, negando con la cabeza en incredulidad. No puedo aceptar esto. Los ojos de Clint no vacilaron.
No es caridad, dijo. Es un buen cuadro, maldita sea. Sophie sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. La gente empezaba a notar ahora, los pocos peatones cercanos habían captado la atención, sus susurros aumentando en volumen. Alguien sacó un teléfono, tomando una foto, pero a Sophie no le importaba la multitud. Miró a Clint, realmente lo miró, y vio algo más profundo en su expresión, una comprensión silenciosa. Sabía lo que significaba luchar por algo, lo había hecho toda su vida, y ahora, en medio de una calle concurrida, acababa de darle una oportunidad para seguir luchando. Sus manos se cerraron alrededor del cheque. Por primera vez en mucho tiempo, Sophie sintió algo que no había sentido en meses, esperanza. Y lo más loco, esto era solo el comienzo. El mundo de Sophie se inclinó. Miraba el cheque en sus manos temblorosas, su mente luchando por alcanzar lo que estaba viendo. No $200, no $1,000, no $2,000. $50,000. Su respiración se entrecortó, sus dedos apretando el papel como si temiera que pudiera escaparse si no lo sujetaba con fuerza. El ruido de la ciudad se desvaneció, los transeúntes apresurados, el claxon distante de los autos, el zumbido de los músicos callejeros, todo se fundió en un murmullo aburrido y sin sentido. Esto no podía ser real. Se obligó a pestañear, a mirar de nuevo, convencida de que había leído mal el número, pero allí estaba, claro como el día. $50,000. Su estómago dio un vuelco, su pulso tronaba en sus oídos. Esto, susurró, su voz quebrándose bajo el peso de ello, debe ser un error. Miró al hombre, el vaquero con la chaqueta de cuero, el que había pasado los últimos minutos pasando casualmente por sus pinturas como si tuviera todo el tiempo del mundo, y ahora, de pie bajo el resplandor del sol de la tarde, lo vio por primera vez, los ojos azules penetrantes, la sonrisa familiar, la confianza tranquila de un hombre que había pasado una vida sin ser perturbado por el mundo a su alrededor. Su respiración se detuvo. Clint Eastwood, la leyenda en persona. La realización la golpeó como un tren de carga, el actor favorito de su padre, el hombre cuyas películas habían sonado en su sala de estar cada fin de semana mientras crecía, el ícono de Hollywood que no solo interpretaba a tipos duros en la pantalla, lo era en la vida real. Y ahora estaba frente a ella, entregándole un cheque que podría cambiarlo todo. La observaba con cuidado, leyendo el shock en su rostro. Luego, sonrió. No hay error, pequeña, su voz era baja, firme. Solo sigue pintando. Sophie tragó con fuerza, sus piernas sentían que podrían ceder. Abrió la boca, intentando formar palabras. Gracias, ¿por qué haces esto? No lo merezco, pero nada salió porque nada en su vida la había preparado para este momento. Y aún no había terminado. Al principio, nadie lo notó. La ciudad seguía adelante como siempre lo hacía, rápida, distraída, ajena a la historia que se desarrollaba justo aquí en la acera. Entonces, el primer susurro. Un chico adolescente con auriculares metidos en sus oídos se detuvo a mitad de paso, su cabeza inclinándose mientras miraba a Clint, sus ojos se abrieron. Espera, murmuró, su voz incierta pero creciendo en volumen. ¿Es ese Clint Eastwood? Una mujer cercana giró, su teléfono medio levantado. Entrecerró los ojos, su mirada pasando de la parada de Sophie. Y el hombre con el sombrero de vaquero gastado. Luego, un segundo susurro, luego un tercero, y entonces ocurrió, un torbellino de movimiento, personas deteniéndose en seco, cabezas girando, conversaciones pausándose. Alguien jadeó, otra persona tomó una foto, y así, la tranquila tarde se convirtió en un frenesí. Los susurros se transformaron en gritos. Dios mío,
¿Es realmente él? Clint Eastwood está aquí, justo aquí en esta acera. ¿Por qué está? Espera, ¿está comprando un cuadro? ¿Qué está pasando? Los teléfonos se alzaron en todas direcciones, un grupo de estudiantes universitarios se acercó corriendo, sus voces llenas de incredulidad. Una mujer de negocios en tacones altos casi tropezó al retroceder, arrastrando a su asistente con ella. Luego, el punto de inflexión. Un hombre en traje, alguien que había pasado por el puesto de Sophie antes sin siquiera mirar, dio la vuelta. ¿Qué está pasando?, preguntó, acercándose. Miró a Clint, luego a Sophie, luego a la pila de cuadros. Sus ojos se desviaron hacia el cheque que aún sostenía en sus manos temblorosas. Vio el número, su mandíbula cayó. Espera, él acaba de comprar un cuadro, exclamó. Otra mujer jadeó, por $50,000. Eso fue todo. La multitud explotó. La gente inundó el puesto de Sophie, sus ojos saltando entre ella y Clint, intentando entender lo que estaban presenciando. Y entonces ocurrió lo más salvaje. Alguien extendió la mano hacia un cuadro. Me llevo este, llamó un hombre con una camiseta polo azul, agarrando un cuadro de paisaje urbano y sacando su billetera antes de que Sophie pudiera siquiera procesar esa venta. Otra mano se alzó. ¿Y este? ¿Cuánto cuesta?, preguntó una mujer apresuradamente, hojeando las piezas restantes. En minutos, los cuadros que habían sido ignorados durante días fueron arrebatados uno por uno. La gente ni siquiera regateaba, no hacía preguntas, solo compraba. Una adolescente sacó su teléfono y se volvió hacia su madre. Necesito efectivo ahora, quiero uno antes de que se acaben. Sophie se quedó allí, atónita, mientras su puesto, una vez tranquilo, se transformaba en la atracción más candente de la ciudad. Era una locura. Y Clint simplemente estaba allí, tranquilo como siempre, con las manos en los bolsillos, observando todo desarrollarse. Finalmente, se inclinó ligeramente y murmuró, lo suficientemente alto para que Sophie lo escuchara, te lo dije, pequeña, solo sigue pintando. Y con eso, inclinó su sombrero y se alejó, dejando a Sophie para ver cómo la escena a su alrededor estallaba en algo que nunca podría haber imaginado. Y la parte más loca, esto ni siquiera era el final, esto era solo el comienzo. Para cuando Sophie llegó a casa esa noche, su teléfono estaba en llamas. Las notificaciones inundaban su pantalla, el constante ping, ping, ping de mensajes y alertas haciéndole girar la cabeza. Al principio pensó que algo estaba mal, luego vio los titulares, Clint Eastwood compra cuadro de adolescente por $50,000 y no creerás por qué. Leyenda de Hollywood ayuda a joven artista luchando contra el cáncer de la manera más increíble. El puesto de arte de un adolescente se convierte en el tema de conversación de la nación después de una visita sorpresa de Clint Eastwood. Su foto estaba en todas partes. Una sola imagen, Clint Eastwood de pie en su pequeño puesto de arte sosteniendo el cuadro western en blanco y negro, ahora estaba plasmada en sitios de noticias, Twitter, Instagram y Facebook. El vídeo que alguien había tomado del momento en que le entregó el cheque, más de 3 millones de vistas. Sophie no podía respirar. Su mejor amigo Lucas llamó primero. Sophie, estás literalmente en todas partes. No sé ni siquiera qué está pasando, susurró, mirando la interminable ola de comentarios. Luego, los mensajes comenzaron a llegar, no solo de desconocidos, de compradores. Personas de todo el país, de todo el mundo, querían sus cuadros. Hola Sophie, me encantaría comprar una de tus obras, ¿envías a Texas? Tu historia me inspiró tanto, me gustaría encargar un cuadro. Cualquier precio, solo dime. Mi hija también está luchando contra el cáncer, tu fuerza nos da esperanza, me encantaría comprar algo para apoyarte.
Las manos de Sophie temblaban, desplazándose, su corazón latiendo con fuerza. Docenas de mensajes se convirtieron en cientos, luego en miles, pedidos, donaciones, solicitudes de entrevistas. Luego, el correo electrónico que la detuvo en seco. Asunto, consulta de galería. Hizo clic con dedos temblorosos. Un prestigioso dueño de galería en Nueva York quería representarla. Sophie, tu historia es notable, nos encantaría mostrar tu trabajo en nuestra próxima exposición, hablemos. Sophie presionó una mano contra su pecho, sintiendo su corazón martillar contra sus costillas. Esto era real. Ya no estaba solo vendiendo cuadros, se había convertido en un símbolo de resiliencia. Un mes después, Sophie entró al hospital para su ronda final de tratamiento, pagada en su totalidad. Cada factura, cada deuda, cada carga financiera aplastante que una vez había amenazado su futuro, desaparecida. Todo por un cuadro, por un momento, porque un hombre con sombrero de vaquero se había detenido, escuchado y creído en ella. La quimioterapia fue dura, pero esta vez no tenía miedo, porque fuera de esa habitación de hospital, tenía un futuro esperándola. Una semana después de su tratamiento final, recibió una carta, escrita a mano, de Clint Eastwood. La abrió con cuidado, sus dedos temblando. Sophie, tu lucha me recuerda porque algunas historias aún importan. Nunca dejes de contar la tuya. Clint. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Dobló la carta con cuidado, presionándola contra su pecho. Luego, esa noche, tomó un pincel y comenzó a pintar. Su primera exposición oficial en galería estaba programada para el próximo mes, su bandeja de entrada estaba inundada de solicitudes de encargos, su carrera apenas comenzaba. Pero había un cuadro que nunca vendería, el primero que había vendido, el paisaje western en blanco y negro. Ahora colgaba en la colección privada de Clint Eastwood, un recordatorio de que el verdadero coraje no solo está en los westerns. Esta historia fue intensa, pero esta historia del lado derecho es aún más increíble.